y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Muy buenas tardes, que el Señor bendiga tu vida en este día. Le doy gracias al Señor por permitirme en este día poder traer su palabra y compartir junto con ustedes una porción de su palabra que puso en mi corazón hace tiempo y que fue de mucha bendición para mi vida. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Por ahora está ahí. Dice su palabra que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, lo ubica geográficamente el lugar. Dice, y al entrar en una aldea, entre esos dos lugares, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Vamos a comenzar viendo qué es la lepra. Dice, la lepra es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria. El contagio se produce de persona a persona por contacto directo, cuando no es tratada. Hoy en día la lepra es curable. Con un batallón de medicamentos es curable. Pero en aquel momento la lepra no era curable y tenía otra representación la lepra, lo que representaba la lepra. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante en el libro de Levítico, en el capítulo 13, voy a tomar unos versículos. Dice, versículo 9: cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, la lepra es crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le cerrará porque es inmundo. Veamos en el versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, será impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Esta es la ley para la plaga de la lepra. Y podemos entender, basado en lo que acabamos de leer, el por qué los leprosos se pararon de lejos. Y ahí es donde le gritaron a Jesús, donde le alzaron su voz y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Imagínense esa situación, no solamente eran la enfermedad en sí, lo que ellos estaban tratando con la enfermedad, sino que eran impuros, eran vistos como gente impura, inmunda. Y por causa de esto, que la lepra es símbolo del pecado, por causa de esto, ellos eran apartados del lugar en donde estaban viviendo, de su comunidad, de la sociedad en donde ellos estaban viviendo. Y eran siempre llevados o alejados a lugares lejanos de toda esa comunidad, de todo el conjunto de esa comunidad. Entonces por eso dice que cuando Jesús ingresó a esa aldea, ahí le salieron al encuentro los 10 leprosos, estaban al principio de la aldea. Dice que ellos le dijeron, estos leprosos le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Reconocieron a Jesús. Recordemos ya que la fama del Señor ya se había esparcido por causa de todas las señales que él había hecho. Su ministerio ya había comenzado, entonces su fama ya se había esparcido. Y lo reconocen y le dicen: Maestro.
ten misericordia de nosotros. Y en el versículo 15, dice, entonces en el 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, ¿por qué el Señor les dijo a ellos, vayan y muéstrenle al sacerdote? Muéstrense al sacerdote. Y eso también lo vamos a ver en Levítico capítulo 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará fuego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Lo que está hablando es que cuando el leproso esté limpio, se había limpiado, tenía que presentarse nuevamente al sacerdote, y el sacerdote lo iba a examinar, y una vez examinado, en donde él determinaba que estaba limpio, tenía que dar ofrenda a Dios para purificación de este leproso. Recordemos que el leproso era visto como inmundo e impuro. Entonces tenía que dar ofrenda de purificación y dar todos los pasos, todo lo que tenía la descripción, ¿no?, para hacer esta ofrenda. Entonces es por esa razón que el Señor, recordemos que el Señor cumplió con la ley. Por eso Él los manda. Pero también hay otro motivo por el cual el Señor los envía. No solamente para cumplir con lo que Dios ya había determinado, sino que también tenía otro propósito. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 8, versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esto es cuando Jesús limpia a un leproso. Vamos a ver nuevamente en Lucas capítulo 5, versículo 14. Habla también de la sanidad de un leproso. Y dice, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Entonces, no solamente era para purificación, no solamente era para cumplir la ley que había ordenado Moisés, sino para testimonio a ellos de que el Señor lo había sanado. Ahora, veamos qué sucedió en el versículo 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Podemos ver que este hombre, esta persona, sabemos que la rivalidad, la división que había entre los samaritanos y los judíos. Pero uno de ellos, mientras iban, porque todos los demás, o sea, los 10 leprosos, obedecieron lo que les dijo Jesús. Entonces fueron a mostrarse. Y todos fueron limpios. Pero uno solo volvió y se postró rostro en tierra, glorificando a Dios a gran voz. Dice que se postró rostro en tierra a sus pies y le dio gracias. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados?
¿Y los 9 dónde están? ¿Cómo? Si el Señor los envió, ¿cómo puede ser, no? Si uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser? El Señor los envió a que fueran al sacerdote. Ellos cumplieron con lo que Jesús les dijo que hicieran. Pero solamente uno reconoció que Jesús fue el que lo había sanado. Jesús lo había limpiado. Que la obra la hizo Dios. Y volvió glorificando a Dios. Y se postró en tierra, su rostro en tierra, dándole gracias por esa sanidad que tenía. Jesús dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué no vinieron los otros 9 a darme las gracias? O a glorificar el nombre del Señor. Y esto me llevaba a mí a pensar de muchas veces nosotros tenemos esta actitud, ¿no? Como los otros 9. A veces en el camino del Señor, muchas veces le pedimos al Señor cosas que hagan nuestra vida, cosas que necesitamos, o deseos que queremos que cumplan nuestras vidas. Y muchas veces nos volvemos desagradecidos. Y acá podemos ver en esta historia, los 10 leprosos fueron limpiados. 9 siguieron según la tradición de la ley. Fueron al sacerdote para ofrecer ofrenda de purificación. Pero uno solo, cuando vio sus manos limpias, vio que había sido limpiado, corrió y se postró, dando a gran voz, glorificando el nombre de Dios, y se postró a los pies de Jesús. Señal y muestra de reconocimiento, de humillación, le daba las gracias, de gratitud. Pero muchas veces nosotros somos como esos 9. Como esos 9 que nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos quién nos dio, por quién tenemos las cosas. A veces creemos que es por mérito propio, pero no. Todas las cosas, como nuestro hermano hablaba en una de las meditaciones, todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Y tenemos que ser buenos administradores y mayordomos de lo que el Señor nos dio. Y también muchas veces en esta pregunta y este es el título del mensaje de hoy, ¿no? ¿Dónde están? Y eso es lo que el Señor nos pregunta hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Por qué no estamos rostro en tierra, en su presencia, con un corazón de gratitud? ¿Por qué no estamos humillados delante de su presencia? ¿Por qué no lo buscamos? ¿Por qué no lo reconocemos en nuestros caminos? Y muchas veces el hombre nosotros tenemos como costumbre innata argumentar todo. En otras palabras, justificar. Y bien podrían decir los 9, pero ¿por qué me preguntas dónde estoy si vos mismo me mataste con el sacerdote? Según la tradición de la ley, voy a hacer lo que es políticamente correcto, es lo que se tiene que hacer. Podríamos traerlo al día de hoy, ¿no? Y es, bueno, voy a predicar su palabra, voy a ir al que está necesitado y le voy a dar lo que necesite, lo que le puedo dar, lo que puedo ayudar y así, ¿no? Muchas cosas que uno puede hacer, pero ¿qué hay en tu corazón? Y el Señor, a veces hacemos las cosas como por inercia, ¿no? Cuando estaban abiertas las iglesias, muchas veces por una cosa, por otra, dejábamos a Dios en segundo lugar y poníamos otras cosas en primer lugar. Entonces, hoy no quiero ir, la verdad que hoy no siento de ir, no siento. Y hoy cuánto extrañamos las iglesias, ¿no? Cuánto extrañamos el reunirnos, el compartir con los hermanos. Cuánto extrañamos, ¿no? De estar en su presencia y todos juntos alabarle al Señor. No estoy
ni retando, ni criticando, ni... No, para nada. Es lo que el Señor me hablaba a mí. ¿Dónde están? ¿Por qué no estamos en su presencia buscándole? ¿Por qué no nos volvemos y nos humillamos de todo corazón? Si Él es fiel y Él es justo, si sus promesas son para siempre, son sí y amén sus promesas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? En su palabra. Tenemos que buscar al Señor de todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Volver a tener esa comunión con el Señor, más comunión, conocerle aún más al Señor. Tener una relación íntima con Él. Que si nos... tener la plena certeza y seguridad y la confianza y la fe que si nosotros oramos, el Señor nos escucha y el Señor nos responde. Pero también saber cuándo callarnos cuando el Señor nos habla. Y eso hablaba el Señor a mi vida. Y esta pregunta, ¿dónde están? Este es un momento para volver al Señor con todo nuestro corazón. Que nuestra mirada vuelva a ser puesta en Dios. En el versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire lo que ha sucedido. Ellos fueron limpios, los 10 fueron todos limpios. El Señor les dio el milagro a todos ellos. Les concedió el milagro. Pero solo uno fue salvo. Solo a uno el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Porque solamente uno se volvió de todo corazón al Señor. Y volvió corriendo a darle las gracias a Dios. Por lo que Dios había hecho en su vida. Por lo que Dios hizo por él. Y esto también me lleva a recordar, no recordar, sino a posicionarnos nosotros en un momento estábamos como esos 10 leprosos. En Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos nosotros en ese tiempo, en otro tiempo, cuando no habíamos conocido al Señor, cuando no habíamos puesto nuestra confianza, nuestra fe, no le habíamos entregado nuestro corazón al Señor. Esta es la situación en la que estábamos, esta es la condición en la que estábamos, como un leproso, impuro, inmundo, muertos en delitos y pecados, alejados de Dios. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por gracia fuimos salvos, somos salvos y estamos siendo salvos. Al estar en su presencia, al presentarnos delante de su presencia con un corazón lleno de gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Pero Dios, que es rico en amor y en misericordia por su gran amor con que nos amó, recordemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué grande amor es ese! ¿Qué otro amor más grande que ese? Que el que Él dio su vida para salvarnos y poder tener una vida eterna junto con Él. No hay nada que pueda llenar ese vacío cuando no lo tenemos a Él en nuestro corazón.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira qué preciosa palabra y qué preciosa promesa también para nuestra vida. Vamos a estar con el Señor un día. Quizá pronto, no lo sabemos, pero el Señor es bueno y Él es fiel. Y para terminar, quiero leer en Filipenses, capítulo 4, versículo 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos o preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hermanos, es una situación difícil la que estamos viviendo, pero el Señor nos dice, nos pregunta hoy, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Tenemos que volvernos de todo corazón, con un corazón agradecido. Como dice acá en su palabra, por nada estés afanoso, estés preocupado, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Él es el único que puede llevar todas esas cargas tan grandes que tenemos. A Él tenemos que elevar nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestro clamor, con acción de gracias. Es importantísimo que nosotros cuando vayamos a su presencia vayamos con un corazón agradecido. Entendía que nunca vamos a estar agradecidos de aquello a lo que no valoramos. El sacrificio que el Señor hizo por mi vida y por tu vida fue muy grande. Con precio de sangre nos compró para darnos su salvación, para darnos vida eterna. Y que en el transitar de esta vida, como una predicación que decía nuestro pastor, Él está con nosotros. Pero que nosotros tengamos esa actitud y esa decisión, como ese samaritano, ese leproso samaritano, que cuando se dio cuenta que fue limpio, volvió corriendo a darle la gloria a Dios y a postrarse y humillarse delante de Jesús. Que nuestra mirada, si en algún momento se desvió por alguna situación, nos alejamos o estamos pasando un momento de dificultad, que nos volvamos a Dios de todo corazón, que confiemos en Él. Él no falla y sus promesas son para siempre. Él es fiel. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No solo va a guardar nuestros corazones, sino nuestros pensamientos. Que el Señor bendiga tu vida en este día. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor,
y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.